no me descubro a mí mismo alimentando a mi ego. Claro que me descubro, como tantas personas creo que se descubren, ¿no? De los que se dedican a esto que me dedico yo, pero lo alimento, pero ojo, controlándole a él. Es absolutamente diferente. Siendo consciente. Esa es la palabra. Absolutamente. Deshacer el ego. Como biólogo te debo de decir que no es posible, para empezar. O sea, desde la perspectiva técnica, física, neurofísica del cerebro no puedes. Y segundo, aunque hagas un esfuerzo enorme para ir contra la propia biología, que está bien, y entrenarte para saber cómo manejarte en ese sentido, creo que no harías bien contigo mismo, o sea, porque lo que se trata es de equilibrarlo, ¿no? ¿Hasta qué punto se trata de deshacer el ego? ¿Cómo de importante es el equilibrio para el ego? Exacto. Y la palabra, por eso te he dicho que el comentario me parece, a mí por lo menos me parece interesante, porque está la palabra equilibrio puesta ahí. Si alguien deshaciera, utilizo tu palabra, con respeto, Sí. el ego, Alex, se vería muy perjudicada su autoestima. Y su capacidad de situarse en el mundo, entendiendo la autoestima como su capacidad de situarse en su lugar, ¿no? La relación con el ego no es cancelar el ego, no es anular el ego, es equilibrar el ego, es entenderte tú con el ego. El ego, que es ese producto resultado de no entenderte bien con tu mente, es el que necesita el equilibrio. Humanizing the conscious side of your organization. Porque, ¿sabes qué pasa? Tú desde aquí pareces un hombre muy mental. Que no quiere decir, o sea, hay gente que tiene una mente muy rápida, pero no es mental. O sea, que las decisiones las toma aquí, con la emoción o con el estómago. Te quería preguntar, ¿qué eres tú? Porque la gente que ya se ha trabajado es más difícil de identificar. Ya. ¿Siempre has sido así? ¿Siempre has tenido este lado? ¿O eras esclavo de tu mente? No sé, cuéntame. ¿Qué va? No he sido así siempre. No solamente no he sido así siempre, en unas cosas sí, y sigo siendo y quiero seguir siendo, o elijo seguir siendo. Pero eso sí, elijo seguir siéndolo y antes no lo había elegido. Y en otras no, en otras he cambiado profundamente y me he dado el permiso de cambiar y de poder tener una vida diferente. Yo vengo de un mundo como dije al principio de la entrevista, vengo de un mundo de los negocios, de la pelea continua, del día a día, de la presión, de un mercado complejo, que es el mercado farmacéutico, pero hay muchos muy complejos, pero este es uno de los complejos, competitivo, viajando todo el día de una parte a otra del mundo, etcétera, lanzando marcas que muchos se conocerían en estos momentos que no estamos para decirlas, pero que han tenido éxito muy grande en los mercados donde estaban, de dirigir equipos de más de 300 y 400 personas, con todas las dificultades que eso tiene. Cualquiera que esté escuchando lo que estoy diciendo en este momento se pueden dar cuenta en un tipo que podría clasificarse técnicamente como de ejecutivo, ¿no? de la época de la gomina en el pelo y de una forma diferente de ser. Ahí estaba Fernando Botella. ¿Era feliz? Me da igual, es que no voy a entrar en que si lo era, no lo era. No se manejaban esos términos, ¿no? No lo sé. Es que, además, si quiero ser sincero contigo, es que no lo sé. ¿Puedo entenderme a mí mismo cuando miro atrás con aquel Fernando Botella de esa forma de hacer las cosas y tal? Pues sí, puedo entenderme con él, porque soy yo. Pero no sería nunca más así. De hecho, no lo soy ahora. Cuando yo tomo tantas decisiones en mi vida de cambio, en un momento determinado, tiene que ver con entender que ya no estaba bailando la vida. O sea, algo me faltaba. Algo no estaba centrado en lo que yo necesitaba estar, ¿no? Y es ahí cuando uno empieza a cambiar. Pero claro, uno no cambia de un día para otro y dice, y mañana ya me levanto por la mañana y soy un tío muy espiritual, que me levanto y medito, que me voy con Andrés Martín, que le hemos nombrado que me enseñe cosas, que me busco los mejores libros que haya en esto en el mundo entero y leerlos. No, este no es el camino. Por lo menos no es mi camino. Mi camino es un descubrimiento poco a poco. Mi camino es muchos años estando con mucha gente y mucho tiempo, y eso sí que lo mantengo de toda mi vida, mucho tiempo intentando entender al ser humano. Yo porque estudié biología, porque me gustaban las personas, porque estudié la mente, que entonces le llamaba cerebro, y neurociencias.
Ahora todo el mundo le llama neurociencias, pero en los años 80 yo estudié neurociencias. ¿Y por qué estudié eso? Pues porque ya entonces me gustaba cómo se comportaba el cerebro humano, la mente. Porque yo en realidad lo que quería, no le nombraba así, pero la mente. ¿Por qué estudié técnicas y relaciones con el comportamiento humano? Desde la biología, desde la neurofisiología, porque lo que me interesaba era saber qué nos hacía tomar unas decisiones y no otras, por qué nos gustaban unas cosas a ti y otras a mí diferentes, por qué tú eras tan diferente a mí y yo era tan diferente a lo que había sido hace un rato. Bien, pues esto hace que yo vaya poco a poco avanzando para llegar hasta donde estoy y me queda tanto camino por hacer que diría que he hecho el tramo del 10%. Y eso es donde yo me veo, Alex, yo me veo ahí, nada más. Pero hay cosas, como las que estábamos hablando, que sí que me ayudan mucho a verme diferente, incluso mejor conmigo mismo. No te voy a decir con eso que no tenga ego, como todo el mundo, o que a veces no me descubra a mí mismo alimentando a mi ego. Claro que me descubro, como tantas personas creo que se descubren, ¿no? De los que se dedican a esto que me dedico yo, pero lo alimento, pero ojo, controlándole a él. Es absolutamente diferente. Siendo consciente. Esa es la palabra. Y esto me hace que yo vaya a un retiro como el que tú y yo hemos estado juntos y a lo mejor no me oíste hablar nada en todo el retiro, nada más que hice una pregunta que no recuerdo, no sé si lo recuerdas, pero solamente hice una pregunta y un comentario porque tuve la suerte de que una de las personas que escribió un libro conmigo fue una persona que se llama Antonio Damasio, bastante conocida y que en ese retiro estuvo presente. Sí. Entonces yo tuve la suerte de que él dirigiera un proyecto conmigo y lo único que hice fue apoyar a nuestra querida Nazaret Castellanos en un mensaje concreto, ¿no? Que no viene a cuenta ahora, pero en un mensaje concreto, ¿no? Y nada más, no dije nada más en todo el tiempo, pero claro que podía haber opinado de neurociencias, de las células de neuroglía y de todo lo que se podría haber dicho allí. Pero es que no tengo ninguna necesidad, ¿vale? Entonces, estoy contando un ejemplo porque lo hemos vivido juntos, porque hemos estado juntos, o sea, porque eres testigo de la realidad que te estoy contando, ¿no? Absolutamente. Yo quiero ser este Fernando, no el otro que hace unos años hubiera levantado la mano 450 veces, se hubiera puesto de pie y hubiera dicho lo que ha estudiado él, lo que sabe, lo que ha leído, lo que te ha contado a ti de Lewis, del cuarto de segundo y la leche en pasta, ¿no? Y todo lo que ha trabajado en neurología. Yo he estado más de 2 meses trabajando en el Mount Sinai con Warren Olanoff, que es el presidente del Mount Sinai en neurología, ahora se acaba de retirar. Muchos temas de muchas de las cosas que uno puede aportar mucho valor, pero es que no tengo necesidad de contarlo. Lo estoy diciendo ahora aquí para hacerte la comparativa. No, totalmente. Para hacerte la comparativa, para que veas, o la gente que nos está escuchando vea lo que quiero decir, ¿no? Es que no lo necesito. Y además, es que bien poder ser así y no tener que estar fingiendo otra cosa. O aumentando, o exagerando, o resaltando. Es como un descanso, uno tiene más energía porque tienes que estar menos pendiente, pero estás más centrado en ti, ¿no? Claro. Te agradezco esa vulnerabilidad. Yo es lo único que consumo ya, o sea, te quiero decir, cuando detecto que no la hay. Estabas mencionando, estoy muy de acuerdo contigo, cuando el camino de autoconocimiento creo que empieza en el momento que naces y acaba en el momento que te vas de este mundo. Pero lo del ego es un debate que yo también, o sea, ¿hasta qué punto se trata de deshacer el ego? Porque además va un poco todo relacionado. O sea, hay cosas que elijo, o sea, si yo no eligiera ciertas cosas, yo ahora mismo viviría en una casa de piedra en medio del monte, sin internet, claro, sin móvil, viviendo y pescando en el río. ¿Hasta qué punto se trata de deshacer el ego? Porque a veces me encuentro con gente que me dice, no, si yo lo único que tengo que ser es consciente del ego, pero claro, me suena mucho también a justificación para poder seguir haciendo lo que estoy haciendo. Es como un equilibrio muy complicado este, ¿no? Es muy bueno el comentario que haces, podríamos transformarlo en modo pregunta, ¿no? ¿Cómo de importante es el equilibrio para el ego? Exacto. Y la palabra, por eso te he dicho que el comentario me parece, a mí por lo menos me parece interesante porque está la palabra equilibrio puesta ahí. Hablamos mucho de la autoestima. Si alguien deshaciera, utilizo tu palabra, con respeto, sí, el ego, Alex, se vería muy perjudicada su autoestima.
y su capacidad de situarse en el mundo, entendiendo la autoestima como su capacidad de situarse en su lugar, ¿no? Me da igual que sea que me vaya a una casa de piedra, por ahí solo tal, o que viva contigo, pero da igual, puedo ser un ser no viviente estando vivo, si destruyo o deshago mi ego. La autoestima se mueve en 5 parámetros, ¿no? La intimidad, que tiene que ver con la familia, pero no necesariamente biológica, sino lo que alguien considera familia, es decir, todo lo que es mi círculo íntimo. Tiene que ver con las relaciones y todo lo que está no solamente en mi zona íntima, sino todo lo que hace que yo conviva y conforme parte de un total, es decir, la parte de un total. Tiene que ver con un tercer componente que es el laboro. El laboro es lo que podemos llamar el trabajo, pero puede ser un estudiante o puedes dedicarte a otra cosa. Es el laboro, es donde uno produce y se siente realizado o haciendo... Realizado es una palabra que se repite mucho, ¿no? Pero es fácil para entenderlo, ¿no? Haciendo aquello que está haciendo, ¿no? Tiene que ver con la corporalidad y todo lo que hay detrás, incluyendo eso que llamamos el cuidado físico, el deporte, la sexualidad, todo lo que hay detrás, ¿no? Todo lo que es la corporalidad. Y tiene que ver con un quinto elemento que es el ego y la relación con el ego. La relación con el ego no es cancelar el ego, no es anular el ego, es equilibrar el ego. Es entenderte tú con el ego. El ego, que es ese producto resultado de no entenderte bien con tu mente, es el que necesita el equilibrio. Cuanto más equilibrado está y tú lo manejas a él y él no te maneja a ti, la autoestima está mucho mejor conformada. Es verdad que tienen que darse los otros parámetros que te he dicho también. Pero claro, apagar el ego, que tanta gente habla y utiliza este verbo, apagar el ego, deshacer el ego. Como biólogo te debo de decir que no es posible para empezar. O sea, desde la perspectiva técnica, física, neurofísica del cerebro no puedes. Y segundo, aunque hagas un esfuerzo enorme para ir contra la propia biología, que está bien, y entrenarte para saber cómo manejarte en ese sentido, creo que no harías bien contigo mismo. O sea, porque lo que se trata es de equilibrarle, no de deshacerlo. De hecho, se me estaba ocurriendo ahora, mientras hablabas, quizás... estamos dando una connotación negativa al ego. El ego es el enemigo, hay que acabar con él, no. Cuando quizás sin él ni siquiera podría sobrevivir en el mundo. Claro. Y además para mí hay un baremo que me sirve y es cómo me hace sentir a mí, te quiero decir. No es que coge yo y me voy a dar la licencia de decirle a mi pareja es que no vales para nada, me estás arruinando la vida. Y como soy consciente de que eso sale de mi ego, pues ahí se queda. Eso a mí me hace sentir mal. Claro. Pero hay ciertas cosas del ego, o sea, que es que el ego no es malo en sí mismo. No. De hecho, es necesario, ¿no? Hay un termómetro para medirlo. Es termómetro entre comillas, que quiere decir un aparato, ¿no? Un termómetro es una forma de No explicarlo. has patentado ningún aparato, ¿no? No. Pero hay una forma de medirlo, ¿no? Un termómetro, ¿no? Cuando tú te comportas bajo respuesta, normalmente tienes el ego en ese momento que existe y que no lo apagas, en equilibrio. Cuando tú te comportas bajo reacción, es el que va ganando. Cierto. Entonces, ese es un gran termómetro, es una forma de medirlo. Muy bueno. Cuando tú reaccionas ante las cosas, el ego está ganándote. Cuando tú respondes, que porque has elegido el modo de hacerlo, eres tú, entonces estás ayudándole al ego que esté tranquilo, que esté equilibrado y que esté ayudándote a hacer lo que tienes que hacer, que es responder. Y casi te diría que cuando la respuesta va acorde al impulso o a esa reacción, porque normalmente cada impulso, cada reacción, cuando la observas y la miras, te das cuenta de que no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, si no es cuando estás respondiendo acorde, el efecto rebote a lo que al input que has recibido, seguramente sea en automático y sea desde el ego, claro, sea reactivo. Una cosa que dijo Nazaret Castellanos en el retiro que tú y yo compartimos, hoy va saliendo mucho aquí el tema del retiro porque ahí fue donde nos conocimos, pero déjame que entre ahí, perdona, fue explicar lo que es una emoción. Una emoción en realidad, de una forma muy sencilla, en realidad no es un sentimiento, el sentimiento es la consecuencia. Una emoción es la respuesta ante algo que sucede en nuestro entorno. Y esto es muy interesante comprenderlo, porque si es la respuesta ante algo que sucede en nuestro entorno, necesitamos poner razones o poner conciencia o poner, y llámale como tú quieras, el hecho que hay detrás de la emoción para que seas tú el que domine la emoción y la emoción no te domine a ti. Esa es la diferencia entre responder y reaccionar. Cuando la emoción es libre de actuar de una determinada forma, porque la emoción va a estar siempre, no vas a poder evitarla, entonces estás en modo reacción.
Pero cuando eres capaz de poner conciencia, cuando eres capaz de poner a ese impulso que tú llamas, eres capaz de poner racionalidad, eres capaz de poner lenguaje, porque esto lo maneja el lenguaje a través de la mente, es decir, eres capaz de poner un determinado pensamiento elegido, entonces se convierte en una respuesta. Todos podemos llevar un ogro dentro, un mono que se llama, ¿verdad? Pero dejarle salir o no depende de nosotros cuando es respuesta. Cuando es reacción saldrá cuando le salga de las narices. Y te arruinará la vida muchas veces. Tú eres un hombre que se mueve en el mundo de la empresa, como nos has contado, y además te diriges a los ejecutivos del mundo de la empresa. ¿Cómo se juega el ego, la conciencia, la consciencia, que son cosas diferentes, la espiritualidad, el autoconocimiento dentro del mundo ejecutivo? Mira, esta es otra de las cosas que me sorprenden positivamente, Alex, en mi día a día, Cada vez encuentro más gente en el mundo del management, de la dirección de empresas, de los ejecutivos en general, no hace falta que sean managers, de gente que se lidera a sí mismo, ocupe la posición que ocupe en las organizaciones públicas o privadas, que están por la labor de entrar en este mundo que nosotros etiquetamos de esta forma, ¿no? De espiritualidad, de mundo consciente, etcétera, etcétera. Yo me atrevo a decir, no tengo datos, perdóname, lo siento, no te puedo dar datos, pero me atrevo, por eso digo me atrevo, porque no te lo puedo justificar con un dato tal cual, ¿no? Que probablemente en este mundo de las organizaciones y del mundo del management, ¿no? De la empresa, de los ejecutivos, etcétera, es donde más recursos se están utilizando, y no hablo solo económicos, también, pero de uso de tiempo, etcétera, en hacer talleres de yoga en las empresas, talleres de yoga, ojo, no solamente físico para mover el cuerpo, sino de intentar entender la mente, talleres de los de verdad, intentar entender la mente para entenderte mejor con el compañero, para poderte llevar mejor contigo mismo. Quizás es el lugar donde en estos momentos más estamos hablando de una nueva forma de entender el liderazgo. Esto es un tema muy chulo, ¿no? Porque el liderazgo sin el autoliderazgo, sin el autoconocimiento, ha perdido todo el valor en el mundo de las empresas. No hay nadie probablemente en estos momentos que esté trabajando, entrenando, formando en el mundo del liderazgo que no entre en esto del autoconocimiento, de la autocomprensión, de la capacidad de lo que significa ser ecuánime o todos estos términos que solemos utilizar de compasión, etcétera, etcétera. Está en el lenguaje cada vez más de la gente que se dedica a este mundo del management y de la empresa. Digo que es donde más recursos se invierten de todo tipo, también tiempo, que es el recurso quizás más importante para que esto crezca, no solo el económico o otra serie de recursos. Y yo estoy muy satisfecho de dedicarme a lo que me dedico hoy en día, y probablemente sea de lo que nunca me jubile en mi trabajo, en este mundo en el que estoy de la empresa, porque veo que cada vez esto está calando más. Sí, pero genial, pero ¿cómo lo llevas tú, que eres un ejecutivo espiritual? Sí. Bueno, perdona, no me gusta etiquetar, pero te quiero decir, tienes dos lados, Sí, sí. Estás en las dos tal. Pero ¿es posible? ¿Se lleva bien? ¿se lleva de maravilla? Si se lleva como lo llevo yo, creo, por lo menos yo lo llevo de maravilla. ¿Por qué? Porque tengo la suerte de estar aportando esto, soy un ejecutivo que lo vivo en mí, lo llevo a la empresa, doy cantidad de cursos de formación todo el año sobre temas de liderazgo, sobre temas de desarrollo personal, sobre temas de crecimiento, hago acompañamientos a directivos, no puedo nombrar aquí a ninguno, pero a directivos de primer nivel, hemos llevado proyectos de las marcas más importantes de este país y seguimos llevando transformaciones de marcas. ¿Y por qué estoy muy contento? Porque en realidad yo no tengo esa dualidad que me estás planteando, Alex. No la vivo. O sea, en realidad no soy un ejecutivo y un hombre que se dedique al mundo de la mente o de la espiritualidad. He fusionado eso en una persona que no puede vivir una cosa sin la otra y que lo llevo a todas las conferencias que doy, a todos los sitios. Te acababa de contar hace un rato que vengo esta mañana de hablar sobre mente de crecimiento y tal, y he empezado hablando del agradecimiento y lo que ha significado las semillas importantes. He hablado de la aceptación, he hablado de lo que significa tener una mente abierta a lo nuevo y al cuestionamiento de la realidad. Es decir, que yo he conseguido en mi vida, y creo que es una grandísima suerte, que no exista esa dualidad, o sea, que esté fusionado en mi trabajo de una forma cotidiana donde las dos capas no son capas, viven juntas. Entonces, claro, lo vivo con mucha felicidad y mucha alegría, porque eso es lo que he conseguido. ¿Y qué reacciones te estás encontrando? Te pregunto por qué. Hoy hemos retrasado, de hecho, la entrevista porque yo venía a una comida con unos 20 empresarios en el catering. O sea, yo no he ofrecido una parte más ejecutiva de mí, pero sí me he dado cuenta que
en ese foro, te quiero decir, estábamos, las conversaciones que había, yo estaba diciendo para mí adentro, joder, estamos a putos años luz, tíos. Ya. Estábamos hablando de no, yo es que trabajo porque, además alguien que ve Wake Up, que le tengo mucho cariño y que le saludo desde aquí, está diciendo, no, yo trabajo porque es que, claro, es que si no estás trabajando, es mejor trabajar que estar por ahí liando la parda. Y dice, o sea, es como... O sea, ha habido una serie de comentarios que me he sentido lejísimos y no sé si era cosa mía o quizás yo, al hablar de cómo hablo, he notado alguna reacción un poco rara o que a lo mejor no se esperaban. No sé qué te encuentras tú. ¿Te encuentras alguna cara rara? ¿Te encuentras algún comentario de, ostras, pero este qué dice? Porque no sé en qué medida sigue estando esa pyme de el trabajar, el tal, el ganar pasta, el no sé cuánto. Lo veo mucho en TikTok, flipo con el levantarte, trabajar, tal, tus primeros 10.000, todo esto que es una tendencia tan brutal que la veo, entonces no sé qué pensar. Ya, sí, existen esas dos tendencias y yo veo las dos. Lo que pasa es que tengo mucha suerte, Alex, es que elijo con quién quiero trabajar. Y me ha costado la vida, porque me ha costado llegar aquí. Bueno, entonces, te lo has ganado también, ahora lo estoy ganando de una forma bastante grande y no me refiero ganando económicamente ni en todo eso, sino ganándolo personalmente en mi propio desarrollo, ¿no? Tengo muchísima suerte en ese sentido, suerte trabajada, entendiendo la suerte como el trabajo que hay detrás. Como recoger un fruto. Recoger un fruto. Y entonces no quiero decirte, cuando digo que tengo la suerte de elegir y tal, no quiero decirte que solamente te quiera, o no solamente quiero hablarte de la fortuna, ¿no?, que tengo de elegir esto. No, es que utilizo unas metodologías y unos modos de hacer las cosas que también o conectan o no conectan, y cuando conectan están con los grupos sociales dentro del mundo de la empresa que permiten que esto se lleve a cabo. Entonces, yo trabajo con managers que son primeros niveles, estamos hablando de direcciones generales, CEOs de empresas, y con ellos muchos trabajo one-to-one, uno a uno, y claro, cuando tú empiezas a trabajar con ellos y empiezan a cambiar su vida, empiezan a ver resultados, empiezan a sentirse mejor. Cuando tú ayudas a alguien, te voy a poner un ejemplo porque creo que es fácil entenderlo con un ejemplo. Cuando tú ayudas a alguien a comprender que lo que necesita en su vida es ser esencialista, ¿y qué es el esencialismo en el mundo de la empresa? Tener más tiempo para ellos. Quitar lo trivial. Que lo trivial no se coma lo vital. Ser más ágil. Ser más ágil no es ser más veloz, o al menos no solamente. Es quitar lo que sobra. Claro, cuando tú ayudas a un directivo, un ejecutivo en este tipo de cosas, aprendiendo luego técnicas de toda la vida, aprendiendo a delegar, aprendiendo a que no tenga que ser el ser superior que quiere tener razón siempre, aprendiendo todas esas cosas que todo el mundo puede suponer, ¿no? Pero el otro descubre que se encuentra mucho mejor, que gana más, y no me refiero económicamente, sino que vive mejor, que tiene más tiempo para él o para ella, que tiene una segunda vida que antes era segunda y ahora es primera, y la ha convertido en primera, que tiene otras oportunidades vitales ante su propio trabajo, que se relaciona mejor con su equipo, que le quieren más, que es más líder. Es más líder porque el liderazgo te lo otorgan los demás, aunque sea el mismo jefe. Por poner unos ejemplos, ¿sabes? Nada más, ¿eh? Pues entonces las cosas son diferentes. Yeah. Cuando alguien no alcanza ese conocimiento y lo que pretendemos es que observe que esto es importante sin tener vivencias y sin estar abierto a comprender estas cosas, pues entonces a lo mejor en estos momentos no soy yo también, que soy esencialista, elijo no poner mi tiempo al servicio de cosas que profesionalmente hablando no me reportan tampoco ninguna satisfacción, ¿no? Entonces yo creo que en donde yo estoy en estos momentos cada vez hay más gente así. ¿Que es menos de la que me gustaría? Claro. ¿Que siguen habiendo empresarios como los que tú te has encontrado X, Y o Z en el día que sea y en la comida que sea o en el lugar que sea? Pues seguro que sí, claro que me gustaría que hubieran más. Que todo este discurso, forma de entender la vida, cada vez cala más, pero todavía debería de calar muchísimo más y hay mucha gente que no está aquí. Pues claro que sí. Pero ¿la realidad cuál es? La realidad que es que desde la empresa que yo dirijo y desde el equipo humano que somos, en la empresa que yo trabajo y de toda la gente que se asocia a nuestros proyectos, porque trabajamos con muchos asociados externos y con mucho intercambio de empresas con empresas, etcétera, pues conseguimos, en la medida que nosotros podemos, con nuestro granito de arena, con la máxima humildad, conseguimos que la gente se empiece a acercar desde su trabajo profesional del mundo de la empresa
a este mundo que estamos hablando aquí, que llamamos despertar. Y es curioso, porque, a ver, esto no lo puedo demostrar estadísticamente ni nada, ni tampoco lo pretendo, pero cuando alguien se discipula en esto, es decir, empieza a ser discípulo de esto, difícil, en este mundo de los directivos, de la empresa, etcétera, es difícil a lo mejor que entre o no entra toda la gente que nos gustaría, pero cuando alguien entra en este mundo difícilmente se vaya. Difícilmente se va. Entonces cuando empieza a meditar, ¿sabes? Con 50 años, es cuando por primera vez se da cuenta de muchas cosas que debió de haber hecho y que no ha hecho, es cuando se apunta a retiros y es cuando cambia su vida, y algunos además quieren dedicarse a lo que me dedico yo, ¿no? Y entonces resulta que puede uno de nosotros, cualquiera, ser exponente, no yo, sino cualquiera de nosotros ser exponente de lo que les gustaría ser, ¿no? Y algunos hasta te piden trabajo. Bueno, de hecho, te confieso, Wake Up lanza un proyecto que se llama Humanize, que es despierta el lado consciente de tu empresa. Ya te hablaré de él, porque va un poco en esa línea. Pero bueno, tú eres un experto, yo acabo de llegar a esto, te quiero decir, no sé. Ya te preguntaré y ya te pediré asesoramiento, por supuesto. Lo que necesites. Muy bien. Tú ahí, mira, te voy a decir una cosa en esto que me acabas de comentar ahora. A mí ese proyecto me parece de entrada ya interesante, no lo conozco, Alex, ya me lo contarás, no lo conozco y me apetece mucho conocerlo y ojalá podamos colaborar, ayudarnos y estar juntos en este tipo de proyectos, porque mi mente es una mente muy colaborativa. Y entiendo también que es una de esas características fundamentales el concepto de colaboración, ese concepto de compartir talento, del talento no es mío, el talento está al servicio de la humanidad y de la gente con la que compartes, ¿no? Pero fíjate, creo de entrada que es un buen proyecto y me atrevo a calificarlo, con tu permiso, y desde luego no desde el ego como hablábamos antes, sino no desde mi conocimiento ni de mi experiencia ni todo esto, sino desde la cotidianidad mía, porque es que creo que es necesario. O sea, donde yo estoy hacen falta proyectos como esto que tú acabas de contar. Entonces, esa forma de entender la necesidad que hay en estos momentos de que lleguen esos proyectos a las sociedades, no solamente a las empresas, sino a las organizaciones, que no tienen por qué ser siempre empresas, es absolutamente claro que es así, o sea, eso es una necesidad absoluta. Así que un proyecto de ese tipo, no conozco los detalles, pero de entrada es un proyecto necesario. Bueno, es que tú y yo compartimos espíritu. Sí. Entonces ya la forma pues será pues, de un color u otro, eso, de esta tal, no sé qué, pero el espíritu va por ahí. Eso es. Humanize the conscious side of your organization.